Hola y bienvenidos al canal de Arquitectura de Computadores para Electricistas. Todos conocemos la gran importancia que la tecnología digital ha adquirido en las últimas décadas, desplazando y superando a todo tipo de dispositivos analógicos. En este capítulo voy a exponer los conceptos de integridad de señal, inmunidad al ruido, margen de ruido y retardo de propagación. Todos ellos son aspectos fundamentales de los circuitos digitales. Para ilustrar dichos conceptos, empezaré hablando del telégrafo. El telégrafo fue la primera tecnología que permitió la comunicación instantánea a larga distancia. Es un sistema de comunicación que utiliza pulsos de corriente eléctrica para transmitir mensajes a lo largo de una línea de cobre. Es por tanto un sistema evidentemente digital. Los mensajes se codifican en Morse, lo cual permite enviar telegramas con cualquier contenido alfanumérico. He construido una versión sencilla de telégrafo en un par de protoboards. He usado una fuente de alimentación, un pulsador y un LED. Obviamente los LEDs no existían en el siglo XIX, pero por ahora me sirven para el propósito que busco. Este es el transmisor. Solo contiene un pulsador conectado a la fuente de alimentación. Para el receptor, además del LED con su resistencia, he usado un relé porque es lo más parecido al electroimán que había en los telégrafos antiguos. Cuando acciono el pulsador en el lado del transmisor, inmediatamente se activa el LED en el lado del receptor. Simplemente con esto puedo transmitir mensajes en código Morse. Desafortunadamente no estoy nada familiarizado con el código Morse, así que no voy ni a intentarlo, pero bueno, es fácil coger la idea. Con un circuito como este, la distancia entre transmisor y receptor puede ser bastante grande, pero no indefinida. Al principio el telégrafo se usó para transmitir información a lo largo de líneas de ferrocarril, sobre todo entre estaciones contiguas. Para distancias mucho mayores demostraré que este circuito no funciona porque la señal se va debilitando con la longitud del cable de cobre. Además puede coger ruidos indeseados. Voy a simular diferentes longitudes de línea de transmisión mediante la colocación de resistencias. Con una única resistencia aparentemente no ocurre nada, sigue funcionando. Ahora es como si tuviera un cable bastante largo, pero todavía dentro de los límites aceptables para mi circuito. Así que voy a duplicar la longitud del cable con una segunda resistencia para ver qué ocurre. Ok, ahora la señal se ha debilitado tanto que el sistema ha dejado de funcionar. Está claro que el sistema no funciona bien en estas condiciones. Sin embargo, todos sabemos que el telégrafo permitía transmitir a distancias prácticamente ilimitadas, incluso a escala global. La solución es usar estaciones de relevo, también llamadas estaciones de relé o repetidores. Las estaciones de relé tenían la misión de tomar una señal de telégrafo debilitada, pero aún reconocible, y reenviarla una vez restaurada al tramo siguiente. De hecho, esto se podía hacer repetidamente y se alcanzaron distancias de transmisión prácticamente sin límite. Entonces, para mejorar mi telégrafo, puedo instalar una estación de relé entre el transmisor y el receptor. Un relé electromecánico está formado por una bobina electromagnética, también llamado electroimán, que cuando se le aplica una corriente eléctrica acciona uno o más contactos eléctricos independientes. Lo que he hecho en mi simulador de telégrafo es conectar la señal procedente del transmisor a la bobina de un relé intermedio y luego conectar una fuente de alimentación a los contactos del relé para reenviar la señal al receptor que está más allá. Pruebo y ahora sí que funciona. He conseguido restaurar la señal y ahora sí que puedo enviar mensajes telegráficos al doble de distancia que antes, gracias a la estación de relé. La propiedad de poder restaurar una señal débil y convertirla en una señal de calidad normal y sin distorsiones se denomina integridad de señal. Formalmente se define como la calidad de la señal eléctrica que es necesaria para mantener un sistema funcionando tal como fue diseñado.
Lo que ocurre exactamente en la estación de relé se puede visualizar con mucha claridad en un simulador analógico. Me he descargado la app iCircuit. Para tomar un poco de contexto, en primer lugar voy a simular mi circuito original. Como transmisor utilizo la fuente de alimentación de 5 voltios y un interruptor. En el lado receptor simplemente pongo un relé y una bombilla. Ok, en principio funciona. El interruptor enciende la bombilla a través del relé. Voy a configurar el simulador para mostrar la señal que recibe la bombilla y también la señal del transmisor, que simplemente son los pulsos que genero con el interruptor. Bueno, tal como es de esperar, veo que la entrada y la salida son prácticamente lo mismo. Si selecciono el modo Staked, también las puedo ver superpuestas. Ahora voy a insertar una resistencia entre el transmisor y el receptor, para simular una longitud de cable más larga. El valor de la resistencia está escogido un poco arbitrariamente para ilustrar el efecto, pero supongamos que en la práctica tengo un cable de 100 metros. Configuro el simulador para mostrar la señal que llega al receptor. Veo que ya hay una cierta atenuación de la señal que llega al receptor, pero el sistema aún funciona. Voy a probar ahora a poner una resistencia más en la línea de transmisión. Si antes dije que eran 100 kilómetros de cable, ahora lo extiendo a 200 kilómetros. El simulador sigue en marcha, pero veo que ahora el voltaje ha caído tanto en el lado del receptor que el circuito ha dejado de funcionar para su propósito. La bombilla no se enciende nunca. Vale, para solucionar el problema voy a insertar una estación de relé justo en medio de la línea, es decir, a 100 kilómetros del transmisor y a 100 kilómetros del receptor. En el simulador eso significa poner un relé entre las dos resistencias. Conecto la línea de llegada a la bobina y el contacto del relé a la línea que va al receptor. Configuro el simulador para mostrar la señal original que tengo en el transmisor, que aparece en rojo, y selecciono también la salida de la estación de relé en azul, además de la bombilla que ya estaba seleccionada en amarillo. Fijémonos que a la salida del relé tengo una señal correcta, como si la transmisión la hubiese iniciado justo en ese punto. Es decir, he ganado 100 kilómetros a la línea de transmisión como si esta distancia nunca hubiera existido. Y el sistema está funcionando ahora con una línea de 200 kilómetros. Es precisamente lo que ya había definido como integridad de señal. Sin embargo, todavía no he mostrado la parte más interesante. En líneas de larga longitud, además de atenuarse la señal, puede ocurrir que se añadan ruidos o distorsiones debidas a causas externas más o menos incontrolables, como fenómenos atmosféricos o debidas a las propias características del cable, etc. Lo cierto es que este es un problema grave para la transmisión y amplificación de señales analógicas, pero los sistemas digitales como el telégrafo, por sus propias características, disfrutan de una cierta inmunidad ante este problema. Voy a introducir ruido en las líneas de transmisión de mi simulador de telégrafo. Para ello voy a insertar un par de ayudantes especiales. En realidad son un par de generadores de señal colocados en serie, que configuro para crear una onda sinusoidal y otra cuadrada a frecuencias distintas. Al sumarse crean un ruido semi-aleatorio que se superpone a la señal principal. Ok, voy a ver qué pasa. Ahora tengo una señal de ruido superpuesta a la señal principal. Puedo incluso añadir más ruido en la otra mitad del cable. Y el telégrafo sigue funcionando correctamente. Es interesante observar que a pesar del ruido, la señal que llega al receptor es completamente limpia y se corresponde completamente a la señal generada por el emisor. Esta propiedad se denomina inmunidad al ruido y se define como la capacidad para tolerar ciertas variaciones de tensión en las entradas sin que cambie el estado de la salida.
Finalmente voy a definir lo que se entiende por margen de ruido. El margen de ruido es la medida cuantitativa de la inmunidad al ruido. Se expresa como el rango de valores de tensión que son admisibles en la entrada sin que afecte el estado de salida. Los fabricantes de circuitos digitales garantizan unos rangos de tensión en las salidas y especifican unos márgenes de tensión en las entradas adecuados para un funcionamiento fiable. En la práctica, los circuitos digitales pertenecen a varias familias con mayor o menor compatibilidad entre ellas, pero no voy a extenderme demasiado porque ya hay mucho contenido online al respecto. Simplemente me voy a fijar en una de las familias más usadas, la CMOS a 5 voltios. En las especificaciones del fabricante Texas Instruments, veo que esta familia admite hasta 1,5 voltios como el nivel lógico bajo en la entrada, pero produce como máximo 0,5 voltios en la salida. Es decir, el margen de ruido para el nivel bajo va de 0,5 a 1,5 voltios. En el caso del nivel alto, el margen de ruido va de 3,5 a 4,44 voltios. Fuera de estos márgenes, o sea, cualquier valor de entrada entre 1,5 y 3,5 voltios, se considera de comportamiento indefinido, aunque el voltaje de transición efectivo entre el nivel bajo y alto está justo en 2,5 voltios, la mitad de la tensión de alimentación. Puedo averiguar cuál es el margen de ruido de mis relés electromecánicos con un sencillo experimento en la protoboard. Usaré una resistencia variable para alimentar la bobina a tensiones diferentes. Primero voy a ir subiendo poco a poco el voltaje hasta que el relé se active. Vale, parece que el relé se activa a partir de 3,1 voltios más o menos. Ahora voy a ir bajando hasta que se desactive. Se desconecta por debajo de 1,1 voltios. Estos serían los voltajes de transición. Observo que, a diferencia de las familias lógicas conocidas, los relés poseen una histeresis, es decir, el voltaje de transición, de conexión y el de desconexión son diferentes. La especificación del relé modelo Omron G5V señala un 80% de la tensión máxima para la activación y un 10% de la tensión máxima para la desactivación, lo que, teniendo en cuenta una tensión de alimentación de 5 voltios, se corresponde a 4 voltios para el nivel alto y 0,5 voltios para el nivel bajo. Supongamos ahora que quiero transmitir la misma señal a varios receptores simultáneamente. Voy a seguir con el mismo ejemplo del telégrafo, aunque en este caso no fuera una práctica habitual en su época, pero me servirá para introducir el concepto de fan-out. En el caso del telégrafo, sería posible conectar un único transmisor o estación de relé a un cierto número de receptores simultáneos, sin que el funcionamiento quede alterado. Superado este cierto número de receptores, el circuito no funcionaría, bien porque sobrepasamos los límites de corriente aceptables o porque nos salimos de los márgenes de ruido. En este punto, el número de receptores que todavía funcionaban antes de fallar es el fan-out. Puedo simular este caso en iCircuit. He quitado las fuentes de ruido para simplificar y aislar este caso de los anteriores, pero he mantenido las longitudes de cable de 100 km que había introducido anteriormente. También he añadido 2 receptores más. Tengo seleccionado en amarillo la señal que llega de uno de los receptores, en verde la señal en la línea de transmisión y en azul la señal del transmisor. Para empezar, tengo conectados 2 receptores. En la línea de transmisión en verde tenemos 3,63 voltios cuando el transmisor está activado, lo cual es suficiente para activar los receptores de acuerdo a su margen de ruido. Tal como se puede ver, el sistema funciona correctamente. Ahora voy a añadir un tercer receptor. Inicio la simulación. El sistema ha dejado de funcionar. La señal en la línea de transmisión ha bajado a 3,24 voltios y ya no es suficiente para activar los receptores. Resumiendo, veo que funciona con 2 receptores pero no funciona con 3. Entonces, según la definición, puedo considerar que este sistema para este caso concreto tiene un fan-out de solo 2,
que es realmente poco. Desde luego, el fan-out de la familia CMOS es bastante más elevado. Siendo realistas, en un circuito con relés que pueda usar a efectos de construir un procesador, las líneas de conexión serán mucho más cortas y desde luego no pondré las resistencias que puse para simular el telégrafo a larga distancia. En este caso, el fan-out estará definido por el límite de corriente que puede circular por los contactos de un relé, no por el margen de ruido. Para calcularlo me refiero de nuevo a la especificación del fabricante. Observo que para el relé de 5 voltios la resistencia de la bobina es de 167 ohmios. Haciendo el cálculo me sale una corriente de 30 mA por relé, tal como también especifica la hoja de datos. También observo que la corriente máxima que puede circular por los contactos de un relé es de 1 amperio, con lo cual podré conectar hasta 33 bobinas, que es 1 amperio dividido por 30 miliamperios igual a 33. Es decir, el fan-out es de 33. Es un número razonablemente alto, pero no estoy completamente satisfecho porque me parece demasiado fácil alcanzarlo, lo cual afecta negativamente la vida útil de los contactos. Por otra parte, me doy cuenta de que si hago los cálculos para la versión de relé de 24 voltios, que es bastante común en la industria, con una corriente por bobina de 6,25 mA, me sale un fan-out de 160, que es mucho mejor que el del relé de 5 voltios. El retardo de propagación es un aspecto muy importante a tener en cuenta en el diseño de circuitos digitales. Se refiere al hecho de que cuando una señal pasa a través de un circuito lógico, siempre experimenta un retardo de tiempo desde el momento de entrar y el de salir del circuito. En el caso de los relés, es bastante obvio que al ser un elemento electromecánico, existe un retraso desde que la bobina recibe corriente hasta que el contacto se activa. He montado un pequeño circuito que consiste en una cascada de relés uno detrás de otro. Cada relé activa el que tiene a su derecha y así sucesivamente hasta llegar al último. La idea es intentar capturar el retardo de propagación con el modo cámara lenta de un smartphone. En teoría debería ser posible ver algo, porque el tiempo de operación del relé es de 5 milisegundos según el fabricante, que más o menos coincide con los cuadros por segundo de la cámara en modo slow motion. La cámara captura 240 frames por segundo, que son aproximadamente 4,2 milisegundos por imagen. Vale, tengo 10 relés en cascada. Según el vídeo, hay 7 u 8 cuadros de vídeo desde que cambio la entrada hasta que la señal aparece en la salida, tanto en activación como en desactivación. A 240 frames por segundo se corresponde aproximadamente a 33 milisegundos. En la práctica, el retardo de propagación hay que tenerlo en cuenta para todos los caminos posibles de la señal en un circuito digital y sus ramificaciones, y encontrar lo que se llama el camino crítico, es decir, el camino con el retardo más largo, y el que nos va a limitar la velocidad global del sistema. Pero eso ya lo veremos más adelante. En este capítulo he tratado los conceptos de integridad de señal, inmunidad al ruido y margen de ruido, que permiten dar una explicación de raíz al porqué de los circuitos y sistemas numéricos tales como los computadores, que dominan absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas y que desde luego nunca hubiera sido posible con tecnología analógica. También he introducido los conceptos de fan-out y retardo de propagación, que si bien no son particularmente deseables o bienvenidos, no nos queda más remedio que convivir con ellos y mirar de encontrar las maneras de reducir o minimizar sus efectos. En el próximo capítulo hablaré de los sistemas de representación numérica y de las puertas lógicas. Introduciré los circuitos combinacionales con ejemplos y también algunos de los patrones más usuales de los circuitos secuenciales, que voy a usar extensivamente en los capítulos que van a venir. Gracias por tu atención. No olvides poner comentarios y hacer sugerencias o preguntas sobre cualquier detalle que pueda interesarte.
Suscríbete al canal para obtener notificaciones de la publicación de nuevos vídeos. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo.